Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la primacía de Pedro. Vamos a estar viendo cuál es la posición de los católicos y por la otra parte cuál es la posición de los no católicos, qué es lo que enseña cada uno, qué es lo que dice cada uno, como comento, los católicos y por la otra parte los no católicos. Y para ello vamos a utilizar esta aplicación para explicar cuál es la posición que tiene cada uno. Si aún no te has suscrito a este canal, considera suscribirte, activa la campana para que no te pierdas ninguno de los videos. Entonces vamos a comenzar primero por ver cuál es la posición de los católicos. Entonces para ello vamos a ver cuál es la posición que tienen. Y bueno, para los católicos podríamos ver pues que piensan que obviamente hay una primacía. La primacía la tuvo Pedro, una primacía sobre los apóstoles, como aquí nos lo muestra esta aplicación. También pues obviamente que hay una sucesión apostólica de acuerdo a lo que enseñan los católicos, y por otra parte algo muy interesante sobre la doctrina que tienen o lo que enseñan o lo que dicen los católicos, pues es que hay una sucesión de la primacía o continuación de la primacía, como aquí lo podemos ver, y por acá nos está diciendo, obviamente ellos también tienen en cuenta a Cristo, tienen pues los apóstoles, vienen de los apóstoles de acuerdo a lo que enseñan, y pues también tienen un obispado de acuerdo a su doctrina. Estamos hablando de la posición de los católicos. Entonces aquí la podemos observar, y lo primero que tengo que comentar es que para los católicos el Papa es la cabeza de la iglesia. Entonces aquí lo podemos ver, para los católicos el Papa es la cabeza de la iglesia y es visto como el líder y el pastor supremo o superior, y es quien tiene primacía sobre toda la iglesia, y es quien rige la iglesia. Entonces aquí lo podemos ver, y pues esta primacía obviamente lo que creen los católicos y lo que argumentan y lo que dicen es que Pedro tuvo esa primacía. Pedro, y aquí podemos ver, aquí la aplicación nos lo muestra, aquí tenemos a Pedro. Entonces de acuerdo a lo que dicen los católicos es que Pedro pues tuvo primacía sobre los demás apóstoles. Entonces aquí tenemos a todos los demás apóstoles, y bueno, aquí están los nombres de cada uno de ellos. Aquí los tenemos. Entonces de acuerdo a lo que dicen y a lo que enseñan, la posición católica es que Pedro tuvo esa primacía, como ya comentaba, pues el liderazgo, el pastor superior, y pues quien tiene primacía, quien tiene una primacía sobre los demás apóstoles, y es visto, como comentaba, como la cabeza, es la cabeza de la iglesia, es quien rige la iglesia. Y bueno, todo comenzaría de acuerdo a la posición de los católicos, todo comenzaría con Pedro. Y por acá tenemos por acá los pasajes. Por acá tenemos Mateo capítulo 16, y bueno, ya sabremos que pues hay mucha controversia pues aquí en el versículo, sobre todo en el versículo 16, bueno, desde el 15, el 16, y por acá tenemos el 18. Hay mucha controversia en esto. Y bueno, ¿cuál es la posición católica sobre estos pasajes con respecto a este tema que estamos pues viendo? ¿Cuál es la posición de los católicos? Pues lo que dicen los católicos a continuación lo voy a comentar. Voy a leer aquí un poco
En el versículo 15 dice, Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Aquí estaba hablando Jesús, estaba preguntando quién dicen que soy. En el versículo 16 dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le responde. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿cuál es la posición de los católicos respecto de esto? Pues para los católicos toman como que la piedra, como que cuando Jesús le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, entonces para los católicos la piedra sería Pedro, esa es la posición que tienen los católicos. Con respecto de y de ahí que ahí está la primacía que argumentan los católicos tener, donde aquí la podemos ver, donde está aquí Pedro, y Pedro tiene una primacía sobre los demás apóstoles. Entonces, pues aquí comento de dónde viene todo, de acuerdo a la posición de los católicos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces es visto como que la iglesia pues está edificada sobre Pedro. Entonces esta es la posición de los católicos. Por acá continuamos, y por acá también habla de pues acá tenemos más pasajes, la contienda de quién es el mayor, pero para los católicos pues sigue habiendo primacía. Bueno, aunque aquí está este pasaje, pues para los católicos, como comento, Pedro sigue teniendo la primacía, y pues comentaba que se le llama papa o co-cabeza de la iglesia. Y por acá tenemos el Efesios capítulo 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí tengo que comentar que para los católicos sí ven como que Cristo es pues la piedra angular, pero aparte de ello bien ven que Pedro es la piedra de donde se edifica la iglesia. Entonces pues aquí tengo que comentar esto, donde de acuerdo a los argumentos católicos, Pedro no sustituye la posición de Cristo. Sí, entonces nada más quería aquí comentar esto, de acuerdo a la posición de los católicos. Y por acá tenemos Juan 21:15-17. Simón Pedro, me amas más que esto. Aquí tenemos este pasaje. Dícele, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. 17, dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Ok, aquí tenemos este pasaje que nos presenta esta aplicación, y bueno, este pasaje es tomado pues por los católicos. Por los católicos es tomado como que aquí pues está viéndose pues el rol de Pedro, porque le está diciendo, estoy comentando cuál es la posición, cuál es la interpretación de los católicos. Entonces ellos interpretan cuando le dice apacienta mis corderos, cuando le dice nuevamente apacienta mis corderos, y por acá apacienta mis ovejas, pues está diciéndole que está aquí Cristo pues dándole ese rol de primacía, como los católicos lo ven. Entonces pues de acuerdo a ellos, ese pasaje estaría afirmando el rol de Pedro en la iglesia. Y por acá tenemos Lucas 22, 31-34. Y bueno, voy a leer también un poco lo que dice. Dijo también el Señor,
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, para los católicos aquí nuevamente argumentan e interpretan pues que se está confirmando pues el rol de Pedro que tiene pues de acuerdo a los católicos primacía sobre los demás, pues en la actualidad llamado Papa, cabeza de la iglesia, cuando le está diciendo mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. De acuerdo a los católicos, esto es lo que estaría confirmando pues el papel donde pues Jesús le estaría diciendo que le va a dar le daría una fe pues como inquebrantable, como más fuerte, como una fe firme para sostener pues a la iglesia de acuerdo a la posición de los católicos. Esto es parte de lo que argumentan ellos. Por acá tenemos algunos pasajes que nos muestra esta posición, esta aplicación sobre este tema. Y aquí tenemos Hechos del 1 al 15, Hechos 1 del 15 al 26. Y bueno, aquí también tenemos este es el pasaje José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, tú que no haces los corazones, muestra cuál escoges de los dos. Echaron suertes y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, ahí tenemos a Hechos. Por acá tenemos Hechos 2 del 14 al 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Entonces también aquí tenemos de acuerdo a la posición de los católicos, que ellos ven como que aquí se está confirmando en Hechos. Para los católicos se confirma la posición de Pedro, una posición de Pedro pues con primacía. Aquí para los católicos Pedro poniéndose en pie, pues ellos lo ven como que se está confirmando cuál es el rol de Pedro, y se está confirmando todo lo que pues ellos argumentan. Por acá tenemos también Hechos 4, 18 y 19. Y llamándole les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondieron. Nuevamente aquí se menciona Pedro, pues para los católicos es muy importante. Y para los católicos van a tomar en cuenta todas las partes donde se habla de Pedro. Y pues esos son los argumentos de los católicos, pues que para ellos se confirma a lo largo de Hechos, pues que Pedro fue el primer papa de acuerdo a su visión de ellos. Y como comentaba, por acá lo tenemos, y ahí está Pedro, y pues tiene, de acuerdo a la posición católica, tiene pues un rol superior pues a los demás. Cabeza de la iglesia, ya lo había dicho, pastor superior de la iglesia. Pues eso es algo de lo que se comenta se comenta en los círculos católicos, es algo de lo que se pues enseña. Y por acá tenemos Hechos capítulo 5, 28 al 29. Aquí nuevamente dice en el versículo 28, no os denunciamos estrechamente que no enseñasteis en este nombre, y aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuevamente aquí, para los católicos toman, como comentaba, todos estos pasajes para respaldar la primacía que tiene Pedro sobre los demás apóstoles. Entonces aquí comento todo esto sobre la posición de los católicos. Por acá Hechos 15, que también este pasaje nos lo muestra, esta aplicación. Entonces pues aquí dice, y habiendo habido grande contienda, levantóse Pedro. Entonces les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mí
boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Nuevamente, ya había comentado, para la posición católica se confirma, estos pasajes confirmarían el papel que tiene Pedro. Sus argumentos es que aquí Pedro se levanta y Pedro pues para ellos pues está tomando ese papel de primacía. Cada vez que se levanta y habla, entonces para ellos estaría tomando ese papel que tiene primacía, estaría confirmando lo que por acá Jesús le estaría diciendo de acuerdo a la posición católica. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces Pedro estaría cumpliendo ese papel y pues comentaba, un papel de primacía, un papel que tiene Pedro, que tiene primacía sobre los demás apóstoles. Pues aquí tenemos a los demás apóstoles y aquí está Pedro, y pues de acuerdo a la posición católica es esta. Y algo más que tengo que comentar sobre la posición católica, sobre lo que enseña, sobre lo que dice, pues es que para los católicos existe no solo es ver y argumentar que Pedro fue el primer papa, que Pedro tuvo la primacía en la iglesia. No solo es eso. Para los católicos hay una sucesión de la primacía. Para los católicos hay una sucesión de la primacía o continuación de la primacía, como nos lo muestra aquí esta aplicación. Pues los católicos también lo ven de esta manera y es lo que enseñan y es lo que dicen, que hay una sucesión de la primacía. ¿Esto qué quiere decir? Que después de que Pedro murió, para ellos Pedro tenía la primacía. Entonces esto quiere decir que cuando él muere, después de que muere, alguien tiene que llegar a tomar una posición como la que tenía Pedro. Entonces eso quiere decir la sucesión de la primacía o la continuación de la primacía, como nos lo muestra esta aplicación. Entonces eso es lo que quiere decir, y ellos argumentan y ellos dicen que hay una sucesión de primacía. Entonces alguien debe ocupar ese puesto, y pues aquí lo tenemos. Aquí nos lo está mostrando esta aplicación, y esta es la forma y esta es la posición como la ven los católicos, donde una persona debe tener después de la muerte de Pedro, pues debe tener ese cargo de primacía, debe tener ese puesto de primacía que tenía, de acuerdo a los católicos, que tenía Pedro. Entonces pues aquí lo tenemos, por acá tenemos un obispado, y bueno, del obispado pues tenemos que aquí está un obispo, y el obispo tal cual como lo tenía Pedro, donde Pedro tenía primacía sobre los demás apóstoles, pues aquí el obispado también tendría esa primacía sobre el obispado. Entonces esta es la visión y esta es la posición que tienen los católicos sobre la primacía, donde también, como comentaba, se le llaman cabeza de la iglesia, heredero del apóstol Pedro. Entonces podemos ver esto que comentaba, que se le ve al sucesor de Pedro, pues se le ve como el heredero del apóstol Pedro y representante de Cristo en la tierra. Entonces pues comento algunos de los títulos que para los católicos tiene pues la persona que tiene este cargo. Es decir, para los católicos es muy importante y pues es nombrado de estas maneras: representante de Cristo en la tierra es una de ellas. Entonces pues aquí lo tenemos, el obispo, y el obispo pues tiene primacía sobre el obispado. Entonces esa es la visión y es la posición que tienen los católicos. Y para que pues de acuerdo a los católicos, para que el obispo tome esa posición de primacía, pues debe haber
una elección de esa persona, la persona que sustituiría al al obispo que tiene la primacía, que después de que muere hay una elección pues de papa de acuerdo a los católicos, y el cargo de papa es de tipo electivo a través de un cónclave, como le llaman pues los católicos. Entonces esta es la manera en que se elige a la persona que tiene el cargo de primacía, al obispo que tiene el cargo de primacía. Es de tipo electivo, es decir, entre el obispado se pondrían, elegirían pues a la persona, elegirían al obispo que tendría ese cargo después de la muerte del papa anterior, o de la persona que tenía primacía anterior después de la muerte. Entonces a eso ahí en el cónclave es donde se lleva a cabo la elección del obispado. ¿Qué más enseña? ¿Qué más dice los católicos sobre la primacía? Pues los católicos también proclaman tener una lista ininterrumpida de papas desde el primero hasta el vigente. Entonces esto es algo también pues que afirma tener los católicos, una lista de papas desde el primero, es decir, desde Pedro hasta el papa vigente, porque para ellos hay que recordar que hay una sucesión de la primacía o continuación de la primacía. Entonces pues afirman los católicos tener una lista de los nombres de las personas que han tenido ese cargo de primacía. De acuerdo a ellos, de acuerdo a su doctrina, ellos afirman tener una lista de los nombres de los papas que han tenido ese cargo, es decir, desde Pedro, el que sigue, tienen ellos la lista, afirman tener esa lista, el Pedro, luego el que sigue, y el que sigue, el que sigue, y así actualidad. Entonces esa es la lista que ellos afirman tener de los nombres de los papas. Esto es algo que también pues es importante sobre la posición de los católicos. Y bueno, aquí tenemos la posición que tienen los católicos sobre los títulos que tiene el Papa. Que también es llamado como Santo Padre. Entonces también se le llama de acuerdo a los católicos, de acuerdo a esto se le llama al Papa también Santo Padre. También se le llama Sumo Pontífice, también se le llama Romano Pontífice, Pontífice Máximo, Vicario de Cristo, sucesor de Pedro. Ya había comentado sobre la sucesión de la primacía que enseñan y que argumentan los católicos. Entonces también se le llama sucesor de Pedro, aquí lo podemos ver. ¿Qué más? Siervo de los siervos de Dios, también es otro título para describir, valga la redundancia, para titular a la persona que tiene el cargo de primacía de acuerdo a la posición de los católicos. Entonces esa es la forma como los católicos, esa es la posición que los católicos tienen sobre la primacía. Aquí ya la podemos ver. Vamos a resumir. Para los católicos, Pedro fue el primer papa. Para los católicos, Pedro tenía primacía sobre los demás apóstoles. Acá están los demás apóstoles. Acá tenemos a Pedro. Pedro tenía primacía sobre los demás apóstoles. Pero también después de que Pedro muere, hay una sucesión de la primacía, y por acá tenemos que debe haber, de acuerdo a los católicos, un obispo que tiene la primacía sobre el obispado acá lo tenemos, y debe haber una persona que tiene esa primacía, la primacía de Pedro, y pues el cargo del obispo que toma
pues el lugar de Pedro es a través de un cónclave. Entonces nada más estoy resumiendo todo. Y pues que para los católicos tienen una lista, argumentan tener una lista desde el primer papa, desde el que es para ellos el primer papa, que pues para ellos es Pedro, hasta el vigente. Entonces esa es la posición que tienen los católicos sobre la primacía. Aquí abajo en los comentarios comenta qué piensas sobre la posición que tienen los católicos. Comenta si tú crees que Pedro fue el primer papa. Comenta sobre la sucesión de la primacía, crees que pues hay una sucesión o continuación de la primacía o no. Por aquí abajo ponme en los comentarios todo lo que tú piensas con respecto a la posición que tienen los católicos, si estás de acuerdo con ella. Si crees en ella, pues también aquí abajo ponme en los comentarios. Ahora vayamos a ver la siguiente posición que tienen los ortodoxos